Hola, buenas, me llamo Richard y en este vídeo os voy a enseñar a hacer la patada de mariposa. En el vídeo anterior os he enseñado a hacer los brazos de mariposa y en este vídeo os enseñaré a hacer la patada de mariposa. Porque este estilo es un poquito complicado porque tiene que ir todo coordinado, tiene que ir patada con la brazada, ¿vale? Y así pues tener una buena técnica y un buen aprendizaje a la hora de ponerse a aprender la técnica de mariposa. Como os digo en todos los vídeos, lo que tenéis que hacer es, en estos días de confinamiento, es quedarse en casa. Porque quedándote en casa ayudarás a muchísima gente. Esto pasará lo antes posible. Ya llevamos 19 días y quedándote en casa podemos hacer que esto, cuanto antes pase, mejor para todos y así poder hacer nuestras vidas normales, ¿vale? Quédate en casa. Ayudarás a muchísima gente, hospitales, a no darle trabajo, a evitar contagiar a la gente que trabaja en un hospital, evitar ir a supermercados diariamente, para evitar también contagiar a la gente que trabaja en los supermercados. Sé que es difícil estar en casa, pero los días buenos vendrán y así que lo que tenemos que hacer es quedarnos en casa. Porque si nos quedamos todos en casa, cuanto antes pase esto, antes podremos hacer nuestra vida normal. Y nada, lo que os iba diciendo, hoy vamos a practicar la patada de mariposa. Lo primero que hay que hacer antes de nadar, correr, saltar, ir en bicicleta, cualquier deporte, cualquier ejercicio, antes de hacerlo hay que estirar mínimo 15 minutos estirando. Estirar muy bien para evitar lesiones, contracturas, roturas. Yo no me he roto nunca nada entrenando, pero conozco a gente que sí. Hay que calentar muy bien, ¿vale? Así que vamos a empezar con un pequeño calentamiento de piernas. Os explicaré cómo hay que hacer la patada. La patada en seco, fuera del agua, es un poquito... O sea, no es complicada de aprender, pero luego a la hora de realizarla en el agua no tiene nada que ver. Realmente, los brazos de mariposa sí que os he explicado en el vídeo anterior más o menos cómo se debería de hacer. Luego a la hora de practicar en el agua es muy diferente. Y así que nada, vamos a hacer un pequeño calentamiento de piernas, ¿vale? Moveremos, nos cogeremos y iremos en el sitio, no hace falta que vayamos corriendo. Cogemos el sitio y vamos trotando. Saltamos a un lado y al otro. Adelante y atrás. Cruzamos. Levantamos las rodillas. Ahora los talones al culo. Muy bien. Nos agachamos con la pierna estirada. Juntamos los pies. Abajo. Vale, ahora nos quedamos aquí, en esta posición.
Flexionamos las rodillas. Giramos, movimientos en círculos. Sentido contrario. Muy bien. Empezamos. La técnica de pies de mariposa es muy valiosa a la hora de hacer el viraje, ¿vale? Porque eso te dará un mayor impulso luego a la hora de volver, ¿no? Tú vas nadando de mariposa y tienes una buena patada, te impulsas bien cuando llegas a la pared, de ahí ya haces el viraje y te vuelves a impulsar. Así que esta técnica es muy valiosa, la de la patada, porque como os he dicho en el vídeo anterior, tiene que tener una coordinación de pies, brazos, patada, brazada, ¿vale? Si no lo coordinas, puede salir algo raro, ¿vale? El movimiento empieza desde el músculo del tronco, ¿vale? Y luego va siguiendo de movimiento de cadera. El movimiento de cadera tiene que ser este, atrás y abajo, atrás y abajo, ¿vale? Atrás y abajo. Es muy importante que cuando demos el movimiento de cadera dentro del agua, el culo tiene que salir del agua, ¿vale? A ver. El culo estaría fuera del agua, ¿vale? Y lo que tiene que hacer es muy fuerte ir pegando culazos, ¿vale? El culo tiene que salir del agua porque si no sale el culo del agua, no deja que pase el agua y pierdes propulsión, ¿no? Si el culo sale del agua, el agua pues pasa, ¿vale? Puede deslizarse, ¿vale? El agua. Por eso es muy importante que exageremos siempre el movimiento de cadera, para que pueda haber un mayor deslizamiento en el agua. ¿Vale? Continuamos. Cuando hacemos el movimiento de cadera de atrás hacia adelante, ¿vale? Cuando estamos con el culo hacia detrás, lo que hay que hacer es estirar las piernas. Y cuando el movimiento de cadera es hacia adelante, hay que acompañar la patada de mariposa, que para eso hay que flexionar las rodillas, ¿vale? Y con los dos pies juntos hay que pegar latigazos en el agua, ¿vale? Os lo voy a mostrar ahora, si encuentro una silla. Digamos que cuando yo levanto el culo fuera del agua, los pies están rectos, como los tengo ahora. Pero cuando voy a bajar el culo es cuando levanto los pies y pego latigazo. ¿Vale? Yo levantaría el culo, bajaría el culo y pegaría latigazo. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Yo levantaría el culo, ¿vale? Y pegaría latigazo, ¿vale? El movimiento de cadera nos ayudará a pegar un buen latigazo siempre, por eso os he dicho que tenéis que exagerar el movimiento de cadera a la hora de sacarlo hacia detrás y a la hora de meterlo hacia adelante, ¿vale? Porque eso te hará tener un buen latigazo. Muy importante siempre tener los pies paralelos, juntos, porque eso te hará mejorar la propulsión a la hora de dar el latigazo final. Y vale, ahora os voy a explicar
cómo sería la coordinación, brazos, patada, ¿vale? Porque es un poquito más complejo que los demás estilos a la hora de practicarlo, porque como no tengas una buena coordinación no va a salir bien el ejercicio. Y nada, os lo vuelvo a repetir, lo que estoy repitiendo en todos los vídeos mínimo 3 veces. Quédate en casa. Quedándote en casa ayudarás a muchísima gente a que esto lo antes posible pase. No contagiarás a nadie, porque igual no sabes que tienes el virus, o igual vas por la calle, o vas a comprar, o vas a por el pan, y sin saber puedes contagiarte, porque como todos sabemos, el virus puede estar incubándose 2 semanas, así que cuanto antes esto pase, antes haremos vida normal. Y para ello tenéis que quedaros en casa. Es difícil, pero no sois los únicos que estéis en casa, estamos todos en casa. Así que, con la ayuda de todos, podremos, dentro de nada, unas semanas, hay que ser positivos, ¿vale? Optimistas, volveremos a hacer nuestra vida normal. Así que quédate en casa, ¿vale? Nada, como os iba diciendo, la coordinación de brazos, de patada, de mariposa y crawl es un poquito, no es compleja, digamos, para que igual sabe hacerlo, ¿no? Pero así de primeras, intentar hacerlo es algo difícil. En estos vídeos os estoy explicando cómo se tiene que hacer el estilo, ¿vale? Luego en los siguientes vídeos que iré ir haciendo os explicaré cómo hay que hacerlo parte por parte, haciendo técnica, ¿vale? La técnica es muy importante hacerla. Y para hacer una buena técnica en el estilo hay que practicar técnica, ¿vale? Siempre moviendo un brazo, luego el otro, ¿vale? Primero los pies, pero bueno, eso en los siguientes vídeos lo iremos viendo. Vale, lo que os iba diciendo, cómo coordinar la patada de mariposa y los brazos de mariposa. Vale, me voy a poner lateral. Los brazos, empezaremos nuestro estilo de mariposa con los brazos delante, siempre estirados, anchura de hombros, ¿vale? Y lo que tendremos que hacer es dar 2 patadas, brazada 1 y 2, 1 y 2. Muy importante, una patada para salir y una patada cuando entremos, 1 y 2. Una patada para entrar, una para salir, una para entrar, una para salir, una para entrar, una para salir, siempre, ¿vale? Son 2 patadas, brazada. Una patada es cuando van a salir del agua, ¿ves? Meto los brazos, doy el empuje, saco la cabeza, doy la patada y cuando voy a sacar doy una patada y meto los brazos otra vez y continúo, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Pues nada, esto es todo por hoy. En los próximos vídeos os enseñaré estilo braza, estilo de pecho. Y cuando terminemos con ese estilo, haré unos vídeos de qué ejercicios hacer en seco y luego qué ejercicios hacer en la piscina cuando estemos allí para mejorar la técnica en cada estilo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y que nada, mucho ánimo y espero que con la ayuda de estos vídeos pues la estancia en casa por lo menos estés 15-20 minutos pues entretenido viendo los vídeos y si puedes aprender algo pues mejor que mejor. ¿Vale? Hemos terminado el entrenamiento, ¿vale? Y cuando se termina un entrenamiento lo que hay que hacer es estirar otra vez y calentar, bueno, hacer estiramientos, calentar ya no hace falta, porque ya hemos nadado bastante y ya estamos calientes. Ahora sería seguir estirando un poquito para evitar las lesiones. Lo que hemos hecho al principio, el pequeño estiramiento ese, pues lo aplicáis luego al final del entrenamiento. Así que mucho ánimo y quédate en casa. ¿Vale? Quedándote en casa,
nos ayudas a todos. Así que nada, es un placer y hasta el próximo vídeo.